meter con el tren de UPM, el llamado tren de UPM, el ferrocarril central, el proyecto ferrocarril central, porque hoy el gobierno estuvo reunido en Suárez y atento porque cambió la sede de reunión. Se iban a reunir en Presidencia, pero había manifestantes afuera, entre ellos Salle, Lorier, y entonces decidieron mudar la reunión a la residencia de Suárez. Allí se reunió con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, que van a ser los principales financistas de este proyecto que va a costarle al gobierno $1.000 millones. El presidente Tabaré Vázquez dio una conferencia de prensa este mediodía en la que dijo que una vez que comiencen las obras del ferrocarril central se va a reconocer la bondad de este proyecto. Vázquez dijo que en un momento particular en el contexto internacional y regional seguir trabajando para lograr inversiones es trascendente para nuestro país. En tanto, UPM recibió las 2 autorizaciones ambientales previas que necesita para avanzar con su segunda planta de celulosa en Uruguay. Ambas autorizaciones fueron firmadas por la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, el 10 y el 14 de mayo. Y si serán importantes las traducciones, se conoció que hubo un error en la traducción del contrato al inglés que suponía que UPM pagase 10 veces menos en el uso de la vía férrea. Al final Presidencia lo tuvo que modificar, pero según dijo el constitucionalista Eduardo Lust a Radio Carve, debía haber primado la cifra original. Volviendo a la construcción del ferrocarril central, les contamos que quienes no están a favor de esta obra son los trabajadores nucleados en el sindicato, la Unión Ferroviaria, porque aseguran que la inversión va a significar una pérdida de ingreso y que las partidas para mitigar esas pérdidas son insignificantes. Y es por eso que Daro se fue a hablar con la gente de la Unión Ferroviaria para que nos expliquen bien por qué están en contra de este proyecto. Daro, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, vale, exactamente como bien estás explicando. Están intentando, en un momento se les prometió, vení Mariano si querés, estamos con Mariano Pouso, es el secretario general de la Unión Ferroviaria, se les prometió que los puestos de trabajo no se iban a perder, corregime, son 460, ¿verdad? Nosotros sí, somos 500 trabajadores ferroviarios, afectados por la obra hay cerca de 60 trabajadores directamente, y el acuerdo que logramos el 8 de octubre del año pasado, tenía uno de sus puntos, literal A, donde no iba a verse afectado el nivel de ingreso, iban a verse contempladas aquellas situaciones particulares de aquellos trabajadores que estuvieran en algunos lugares y fueran trasladados a un radio muy largo y que realmente afectara su situación personal. Ese acuerdo, ahora el 23 del mes corriente, se va a poner la piedra fundamental del ferrocarril central. Hoy se firmó el préstamo, que son multimillonarios, y la solución para los trabajadores no está arriba de la mesa. Entonces la Unión Ferroviaria está en conflicto al momento. Cuando esos 60 trabajadores ya frenaron su trabajo o están a punto de parar? Y va a ser gradualmente, ¿no? Una cantidad muy importante ahora va a verse afectada al 15 de junio, que se limita la operativa desde Sayago al norte, y el resto a febrero de este año, donde ya comenzarían los trabajos en la zona metropolitana y se afecta al resto de las líneas, ¿no? Una pregunta, como unión, ¿no? Como sindicato en conjunto, ¿qué pasa si se empieza, obviamente, se termina o se corta el trabajo que se está haciendo hoy, se empiezan las horas y no se llega a un acuerdo justamente con estos 60 trabajadores? Bueno, nosotros pensamos que lo primero que pasa es que las autoridades de AFE, su garantía atrás, que es el Ministerio de Transporte, el propio Poder Ejecutivo, no está cumpliendo un acuerdo firmado con los trabajadores, ¿no? Entendemos que se propició la ley de negociación colectiva y bueno, esto tiene que tener un valor lo que se firma, ¿no? Si no, estamos entrando en una etapa realmente donde, bueno, todas las medidas de los sindicatos, así aquellas que consideran extremas, van a estar arriba de la mesa, ¿no? Quiero hacer una puntualización que está buena y que también la hablábamos recién fuera de cámara, que es que, o sea, esto es como un camino hacia la privatización, de alguna manera, porque el ferrocarril central va a quedar en manos de privados, ¿verdad? Es correcto. El ferrocarril central, el administrador de la infraestructura, o sea, el administrador de la vía, va a ser una figura privada. Esa figura privada va a estar encargada del mantenimiento. Después va a haber una operadora que va a transportar la mercancía, que va a ser 100% privada. Hoy existe una operadora que es bajo derecho privado, pero paraestatal, de propiedad del Estado. Entonces es una privatización neta, ¿no?
Tengo una duda entonces, a partir de estos 60 que ahora pierden el trabajo momentáneamente, pero también a largo plazo. ¿Qué pasa con todos esos trabajadores que hoy responden? Vos corregime, pero AFE es un ente. O sea que hoy responden a una suerte de ente y no a un privado. Claro, no, esos trabajadores tienen que permanecer bajo el derecho público. AFE conserva otras potestades, es un administrador más de infraestructura. El sindicato no comparte el proceso de privatización, pero la verdad que lo hemos enfrentado prácticamente solo y lo hemos, digámosle, ralentizado, frenado, pero no lo hemos podido detener. Vienen los préstamos internacionales destinados al ferrocarril, pero sí existe la privatización atrás, ¿no? Entonces, estos procesos los vemos como negativos, pero los trabajadores del sector público todavía tienen cometido para desarrollar lo que es necesario que se hagan inversiones. En el servicio de pasajeros, que es lo que le está quedando a AFE básicamente, y la administración de su propia infraestructura, nosotros consideramos que hay 1.000 millones de dólares para infraestructura ferroviaria para un privado, para que corran mercancías de otro privado, y para el transporte de los pasajeros no se está invirtiendo nada. Entonces tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio para que el ferrocarril esté al servicio del pueblo y no solamente de los grandes capitales, ¿no? Mariano, te pido que te pongas un segundito el auricular de este lado, si te parece. Chicas, las escucha el secretario general de la Unión Ferroviaria. Bien, hola Mariano. Yo te quería consultar porque lo primero que pasó hace años es que quisieron separar el cuidado de la infraestructura, digamos, el mantenimiento de la infraestructura y la infraestructura en AFE y pasar a la mayoría de los trabajadores que trabajaran en el tren, digamos, a otra cosa que es la operativa. Eso ustedes no estuvieron de acuerdo nunca y la mayoría no se pasaron, ¿es así? Claro, porque en realidad querían pasar a los trabajadores bajo el derecho privado. Sí, Hoy pero era una tenemos a empresa nivel pública. sindical, Disculpame que te corte. Era una empresa pública de derecho privado. Pero es bajo... No, está bien, pero bajo el derecho privado. Hoy tenemos un ejemplo claro de lo que ocurre con los trabajadores bajo el derecho privado y lo que está ocurriendo con los compañeros del gas. Eso en un momento fue un servicio público, pasó al derecho privado y hoy a los trabajadores los están echando a la calle de una manera indigna y es lo que los trabajadores ferroviarios no estaban dispuestos a ingresar en un sistema donde determinados derechos no se respetan, como es en el sector privado, teniéndolo consagrado en el sector Disculpame, público. Mariano, te voy a interrumpir. No es así, porque en realidad la empresa de derecho público y privada era una empresa que iba a estar manejada por el propio Estado. No es la misma situación que los obreros del gas, era otra situación. Era para separar la infraestructura disculpame, espérame un segundo. Era para separar la infraestructura. Déjame terminar para explicar la idea. Era para separar la infraestructura. La idea era separar la infraestructura de lo que rodaba para poder hacer que la empresa fuera autosustentable. ¿Verdad? Esa era la idea que tenían ellos. Y ustedes no estuvieron de acuerdo. Bueno, ese es un modelo que se ha aplicado en el mundo. Ese modelo se ha aplicado en el mundo, particularmente se aplicó en Inglaterra. Y digámosle que Inglaterra no es un país socialista, ¿no? Estamos de acuerdo. Un régimen capitalista de los más desarrollados. Ese modelo de separar la infraestructura de la operación se aplicó y fue un fracaso. Acá se hicieron un montón de auditorías, de trabajos donde se gastaron realmente millones de dólares en esas auditorías. Hoy estamos transportando 400.000 toneladas, cuando AFE transportaba 1.300.000. Entonces, realmente, más allá de las opiniones que se puedan tener, remitiéndonos a los hechos, el modelo ferroviario que introduce la figura privada en el modo de gestión en un país pequeño y dependiente como el Uruguay ha sido un fracaso. ¿Tá? Realmente ha sido un fracaso. Objetivamente, digámosle, usted puede tener su opinión de lo que debe ser el derecho privado, de lo que deben ser las organizaciones sindicales. Ahora, objetivamente, cuando miramos el transporte de toneladas y vemos que cayó al mínimo histórico, se está transportando menos que en la época de los ingleses cuando eran máquinas a vapor, bueno, tenemos que entender que es un fracaso lo que ocurrió. Sí, de hecho, bueno, lo cierto es que no hubo inversiones, eso estamos completamente de acuerdo. Pero la idea de esa separación era para intentar que Pero no es cierto, en la paraestatal recibió un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, que es un préstamo que van a pagar todos los ciudadanos, recibió un préstamo de 20 millones de dólares. O sea que no es cierto que no hubo inversiones. Ahí lo que se hizo es realizar un proceso que dejó por fuera a los trabajadores ferroviarios, que tuvo presiones
que tuvo la contratación de rompehuelgas, que tuvo la persecución de la herramienta sindical y ha sido un fracaso. Eso fue lo que pasó. Es lo que ocurre cuando no se toma en cuenta la parte trabajadora en los procesos productivos. Pero si y bueno, las pruebas están a la vista. Ahora, yo no quería discutir tal vez lo de la paraestatal solamente porque es algo muy profundo y hay un montón de elementos. Hay algunos elementos que son técnicos que hay que desarrollarlo más allá de una consigna, digámosle, o de una opinión. Y centrarnos un poco en lo que está por ocurrir en estos días, ¿no? Que tenemos más de 60 compañeros afectados por una obra que es una inversión multimillonaria y firmamos un acuerdo en octubre y no logramos que el mismo se implemente, ¿no? Y eso nos preocupa porque realmente es fundamental que los acuerdos que se firman entre los sindicatos y las administraciones públicas se cumplan. Porque ¿cuál es el sentido entonces de firmar esos acuerdos? ¿Dónde está el pacto o el entendimiento ahí? Vamos a una situación de confrontación donde la parte poderosa, que es en este caso el gobierno, siempre se va a salir ganando. Entonces es difícil entablar proceso de negociación así. ¿El acuerdo fue con el presidente de AFE? El acuerdo fue ratificado, fue con el presidente de AFE, ratificado en el Ministerio de Trabajo, con conocimiento del Ministerio de Transporte. O sea, un acuerdo 100% ratificado. Tengo una pregunta, porque en tus palabras da la sensación de que no se va a llegar a un acuerdo. No. Nosotros pensamos que se tiene que llegar a un acuerdo, porque consideramos que tiene que tener un valor la firma de la persona que pusieron su mano sobre ese papel, ¿no? Hoy escuchamos declaraciones del presidente de la República que dijo que los trabajadores no se van a ver afectados. Bueno, ahora lo que tiene que ocurrir es llevar a la letra fina, analizar caso por caso. El sindicato tiene 6 medidas planteadas concretas y bueno, ratificar eso y se solucionó este problema puntual que es la afectación. Nosotros tenemos una reunión con el ministro de Transporte el día martes a las 11 de la mañana, donde va a ser una reunión que consideramos decisiva y esperamos solucionarlo. Y si no lo solucionamos, ¿qué va a tener que hacer el sindicato? Continuar con la medida y profundizarla, porque es su obligación defender el nivel de ingreso de los trabajadores afiliados. Tengo una pregunta, ¿pensás que puede también correr riesgo los puestos de trabajo a la hora de que se instale efectivamente el ferrocarril central y esté funcionando? Más allá de estos 60, digo, con la obra consumada y con el trabajo funcionando. ¿Qué va a pasar con todos ustedes? ¿Pensás que puede haber un riesgo? Yo, vuelta, no quiero emitir una opinión, sino remitirme a los hechos. Hay un proceso de privatización, hay un proceso de achique de AFE como ente autónomo, y bueno, nosotros vemos la perspectiva de mediano plazo que eso prácticamente parece como irreversible, ¿no? Ahora, también esto puede revertirse de cierta manera, ¿no? Vamos a recordar que los ferrocarriles en Uruguay estuvieron en manos del Imperio Británico, ¿no? Y fueron nacionalizados. Y AFE recorrió el camino que recorrió y transportó a los millones de pasajeros que transportó y los millones de toneladas que transportó. Y bueno, eso puede volver a ocurrir, nosotros no perdemos la esperanza. Te pido el auricular un segundito. ¿Cuándo tienen la próxima reunión y cuándo también se pueden marcar, a partir de este martes decías, pero para más adelante poder llegar a una solución? Y bueno, la reunión es el martes. Ha estado interviniendo el movimiento sindical, bueno, que es garante también del acuerdo que firmamos en octubre. Y nosotros, como siempre, estamos tranquilos porque sabemos que la razón está de nuestro lado, sabemos que estamos defendiendo el interés de nuestro compañero, que es nuestra principal obligación como sindicato, y esperemos que exprime la cordura, se respeten los acuerdos y lleguemos a un entendimiento. Muchísimas gracias, Mariano, por gracias a ustedes.